Buenas tardes. Me da mucho gusto de verdad que estemos acá y podamos compartir en este proceso que vamos de veras amar al Señor con toda nuestra mente. Y creo yo que hemos llegado a un capítulo en el libro de Romanos que es un capítulo precioso. Sí, la verdad que hubiéramos leído todo el capítulo, todas, ¿verdad? Porque este capítulo realmente es em, como un proceso en la vida cristiana, ¿verdad? Y nos va llevando en este capítulo desde como la conversión a de la fe cristiana. Y si nosotros abrimos el capítulo 8 del libro de Romanos, bueno, Romanos en sí es como diría Martín Lutero, es el camino de la salvación, ¿verdad? Romanos nos muestra ese camino de la salvación, pero en este capítulo 8 ha venido hablando de lo que hace en los versículos y los capítulos anteriores, ha venido hablando de lo que significa estar muertos en Cristo y vivir en Cristo, pero en el capítulo 8 va a hablar de lo que significa realmente eh, vivir la vida cristiana y me gustó la palabra también que usó Saskia, porque es vivir una vida de gozo, ¿verdad? Una vida de gozo. Y de hecho este capítulo comienza con una verdad profunda, una verdad que nos impulsa, nos anima a todos, porque en los capítulos 3 ha venido hablando de que pues todos somos pecadores, que estamos condenados, pero en el capítulo 8 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ya solamente esa sentencia, esa afirmación, esa verdad, yo creo que nos produce como creyentes gozo, ¿no? Gozo y alegría, porque pues nadie quiere ser condenado, ¿verdad? Nadie quiere sentirse culpable, nadie quiere decir, ah, tú lo hiciste o tú no tienes esperanza o tú tienes una condena por esto o por aquello. Pero aquí el Señor nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que andan en Cristo Jesús o los que están? ¿Verdad? Aquí habla de los que están, de los que permanecen en Cristo Jesús y va a decir los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son aquellos que ya no son condenados, ya no tienen ninguna condenación. Y luego porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nos muestra ese proceso. Y ese proceso es el que todas nosotras hemos vivido, ¿no es cierto? El proceso de decir una vez, creo en Cristo Jesús y sé que a pesar de haber sido pecadora, de haber tenido esa separación de Dios y de su amor y de su gracia, ahora Él nos ha reconciliado con Cristo, ¿verdad? Eso también está en Romanos. Pero aquí eh, Pablo va a hacer ese camino. Entonces, ya no estamos condenados, tenemos una nueva vida en Cristo, estamos en Él y por lo tanto no hay culpa, no hay condenación, ¿sí? No hay condenación. Y va a seguir avanzando el capítulo y en el versículo 9, no sé si alguien nos puede leer el versículo 9 De Romanos 8, de Romanos 8, sí. dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, muy bien. Y aquí sigue afirmando, y nos sigue afirmando, pero ahora ya en un proceso, porque dice, no, en el capítulo 8, versículo 1, nos dijo, no hay condenación. Y
¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo. Y nos pone en una posición, y esa posición es, somos hijos de Dios. Vivimos en Cristo, ¿sí? Estamos en Él. Entonces eso nos da una posición, estamos en Cristo. Y aquí en el versículo 9 nos habla, vosotros ahora ya no vives, ya no caminas, ya no te conduces según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios no es que es, tal vez ustedes que tienen el Espíritu de Dios, no, puesto que tienen el Espíritu, como lo que afirmó ahí arriba, porque los que andan conforme al Espíritu no andan conforme a la carne. Entonces nosotros no andamos conforme a la carne porque estamos en Cristo. ¿Cómo nos conducimos? Conforme al Espíritu, dice aquí. Entonces nos conducimos conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque vivimos según el Espíritu de Dios. Y dice, como para acabar de afirmar, nos dice, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo, y por lo tanto camina en ese Espíritu. Y, y nos invita entonces a ese caminar en el Espíritu. Y ese caminar en el Espíritu, ese caminar en Cristo, entendiendo nuestra posición en Cristo, no nos deja libres de situaciones adversas. Eh, por lo menos el Señor es claro, la Biblia es clara con nosotros en decirnos, seguimos viviendo en las aflicciones de este mundo presente, pero que las aflicciones del mundo presente no nos van a agobiar, no nos van eh, a, a destruir, como va a hablar más adelante en el versículo 18. ¿Qué nos dice el versículo 18? Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Muy bien, dice que si bien es cierto, seguimos viviendo en este mundo y de eso comienza a hablar, después de que dice si ustedes viven en el Espíritu, puesto que el Espíritu de Cristo está en ustedes, entonces ustedes pueden caminar y vivir en el Espíritu. Viene diciendo cómo es la vida en el Espíritu y también viene diciendo cómo es el anhelo y la esperanza, eh, no solamente de nosotros como creyentes, sino también de toda la creación, de poder tener una creación renovada, vivir plenamente la manifestación y el reino de Cristo. Pero mientras eso llega, estamos en este mundo. Y dice, tengo por cierto, o sea, no ignoro, es cierto, tendremos aflicciones, pero dice, esas aflicciones de este tiempo, de ahora que estamos en esta tierra, dice, no son nada, pero nada comparadas con la gloria futura, o sea, con la oportunidad, con la manifestación, con el anhelo que tenemos todos los creyentes y aún la creación de ver a Cristo, de realmente habitar juntamente con Él. Y entonces, nada de eso se compara, nada de eso es igual, nada de eso es comparable. Ahora, mientras caminamos en este mundo, sabemos que tendremos aflicciones, sabemos que tendremos que depender una y otra vez de Dios, que tendremos que depender una y otra vez de la guía de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y por eso aquí va a decirnos el tema que nos compete hoy, que nos dejemos guiar por el Espíritu, que nos dejemos guiar por la fe. O sea, nos vamos a dejar guiar
de acuerdo y a caminar de acuerdo a la fe que estamos profesando. Y por eso me encantó que haya tomado este pasaje de Romanos 8:28. Ahora sí vamos a ir a Romanos 8:28. Con esa introducción que nos da el mismo pasaje de Romanos 8, vamos a entrar a cómo podemos dejarnos guiar por la fe. Y Romanos 8:28 nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ok, en Romanos nos dice que sabemos, entendemos que tendremos aflicciones en el tiempo presente, pero otra afirmación que nos da es, estamos convencidos, sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo nos ayuda a bien. Y nosotros yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos repetido una y otra vez, ¿no es cierto? Cuando hemos tenido aflicciones, hemos dicho una y otra vez, ah, sí, este, esto es una situación que me va a ayudar a mi bien, que Dios tiene para mí y que va a obrar para bien. Pero lo cierto es que cuando estamos en el momento de la adversidad, realmente es difícil, ¿no es cierto? Pensar cómo es que eso me va a ayudar a mí. Si yo no veo claro que realmente eso, ¿en qué me va a ayudar? ¿Verdad? En medio de una prueba, de una angustia, como dice acá, en medio de una aflicción. Y una aflicción es algo que realmente nos mueve, nos saca de nuestro ideal, nos saca de nuestra zona de bienestar, ¿verdad? Tenemos cierta zona de bienestar y cuando viene una aflicción, realmente nos saca corriendo para cualquier lado, eh, nos desajusta. ¿Qué desajustes podemos tener en medio de una aflicción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué desajustes tenemos en medio de una situación adversa? A veces causa dolor. Dolor, tenemos dolor, entonces se produce ese desajuste emocional, ¿no es cierto? Tenemos un desajuste emocional. Ujú. ¿Qué otro Por desajuste? ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, nos Ujú, desajusta en el área, bueno, en mi caso laboral, digamos, ujú, desajuste también en la situación económica, porque es lo primero que se le viene a uno en la mente cuando hay cambios, ¿verdad?, en la salud. ujú. Ok, Y ujú. bueno, eso es uno de los tantos desajustes. Claro. Entonces, nuestra vida se ve desajustada emocionalmente, económicamente, ¿verdad? Estamos desajustados, desalineados. Ya tenía un presupuesto, ahora tengo que gastar. Quizá, y si no es una enfermedad, quizás tengo que salir corriendo y buscar alguna solución de algo, y eso me produce un desajuste quizás económico, un desajuste laboral, tengo que faltar al trabajo, tengo que pedir un permiso o tengo que trabajar en otro horario, en otro momento, no sé. Pero todos esos desajustes hacen que como que la prueba, la aflicción que estamos pasando, se torne como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sabemos y comprendemos que el Señor está con nosotros, pero todas esas cosas, igual en el momento de la adversidad, decimos, ¿qué hacemos? Con justa razón nos dice Filipenses, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estén doblemente cargados, ¿verdad? O excesivamente angustiados. ¿Y por qué? Porque esas cosas, eso es lo que nos producen. Siempre una aflicción nos va a producir desajustes, incluso desajustes familiares, ¿no es cierto? Porque ya como veníamos con la rutina, que quizás uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, el papá lleva a los niños a la escuela o yo los llevo y todo eso, hay que hacer ajustes. Y todos esos ajustes nos provocan a veces mayor ansiedad,
¿no es cierto? Pero aquí nos invita, Pablo nos invita a la palabra del Señor a que pensemos que si amamos a Dios, dice, a los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios, ¿no es cierto? Yo sé que cada una de nosotras dice, yo amo al Señor. Así que si amamos al Señor, el Señor dice que hará que todas las cosas, Él va a hacer que las cosas se tornen para bien. No nosotros, no la aflicción, sino el Señor es el que va a hacer que esas cosas se tornen para bien. Pero veamos cómo podemos orar nosotros en momentos de angustia. Veamos cómo nosotros podemos orar en momentos de necesidad. Y la autora nos invita a orar con la palabra de Dios. Y fíjense que eso es bien lindo, orar con la palabra de Dios, porque orar con la palabra de Dios significa orar pensando en su palabra, ¿verdad? Orar pensando en cómo es Dios y cómo Dios actúa en nosotros, cómo Dios puede alimentar nuestro corazón, nuestros sentimientos, aliviar nuestras angustias. Y es ahí donde podemos orar con la palabra. Cuando decimos orar con la palabra, significa usar la autoridad que la palabra de Dios tiene. Ahora, usar la palabra de Dios con esa autoridad significa mirar las afirmaciones que la palabra de Dios hace y tomarlas para nosotros mismos, ¿sí? Tomarlas para nosotras mismas. Por ejemplo, aquí dice, sabemos, entendemos, estamos ciertísimos, dicen otras versiones, ¿verdad? Esa es una seguridad que tenemos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Entonces, esa es una afirmación, es una seguridad que la palabra de Dios nos da. Y con esa seguridad, con esa autoridad, es que podemos orar y decirle, Señor, ayúdame a entender o ayúdame a confiar, a descansar en que tú obrarás para bien esta situación. Claro que en el momento, aunque no la veamos, ¿cómo es que Dios va a usar eso para bien? Quizás no lo vemos, pero el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, confío y descanso en esa autoridad, en esa seguridad, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando el Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que en valles de sombra y de muerte, Él estará y nos guiará. Entonces, esa es una seguridad. ¿Cómo podemos descansar en esa autoridad que la palabra de Dios nos brinda, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos da. Ahí mismo en Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces nosotros debemos confiar y descansar que el Espíritu está ayudándonos aún en nuestra debilidad, ¿no? Aún en nuestra incomprensión de ese momento de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. También debemos usar la verdad de la Escritura. Usamos la verdad de la Escritura. Esto es muy parecido, pero además confiamos plenamente en que la palabra de Dios es verdad, lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, eso es así, ¿no es cierto? Eso es una realidad. Entonces, descubrimos que el Señor va a obrar en el momento en que Él así lo desea. Porque dice, por ejemplo, la palabra de Dios, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces, debo descansar que el Señor viene conmigo, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, aunque yo perciba, como hacía a veces el salmista que decía, ¿dónde, Señor, dónde estás? ¿Verdad? ¿Por qué me has
abandonado, me siento abandonado, pero al mismo tiempo, él decía, bueno, tú estás conmigo, me acompañas, me guías. Entonces, descansamos en esa seguridad. Eso no significa que usamos la verdad de la escritura, creemos la verdad de la escritura, sin perder de vista y sin inhibir lo que estamos sintiendo. De la misma manera, cuando oramos la palabra, oramos también en alabanza y en adoración, ¿no es cierto? En alabanza y adoración, dándole gracias al Señor también. Así que debemos usar la autoridad de la Biblia, debemos usar la verdad de la Escritura y debemos usar la orientación de la fe que indica la palabra. La escritora nos animó y nos invitó a ver este pasaje. Ahí mismo en Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Debemos descansar que tenemos fe. Fíjense, tenemos fe en Dios, pero a veces tenemos que reconocer que estamos pidiendo quizás como que no sabemos cómo pedir, como que no sabemos exactamente qué es lo que queremos eh, tener o lo que nos gustaría que Dios hiciera. Pero lo que sí podemos descansar es que yo me acerco a Dios con fe, con confianza y en momentos en que yo no sé, es el Espíritu el que intercede por mí. Siempre es el Espíritu el que intercede por nosotros y siempre es el Espíritu el que nos brinda, el que nos da las palabras para poder presentarnos delante de Dios. Pero en momentos de angustia muchas veces nosotros no pedimos convenientemente, ¿no es cierto? Y aún yo diría que en momentos que no son de angustia, aún en momentos en que queremos cosas o en que queremos resolución de situaciones, a veces estamos pidiendo de una manera, pero debemos descansar y confiar en la respuesta que el Señor va a dar, porque sabemos que esa respuesta va mediada por el Espíritu que intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces nos acercamos sí con fe, pero confiando en la respuesta que Dios traerá. Porque a veces nos pasa, ¿no es cierto? Que decimos, pero si yo le pedí tal cosa y me dio esta otra. Y entonces, pues, ¿para qué pedí? ¿Verdad? Y hasta nos cruzamos de brazos. Entonces, ¿para qué pedí? Porque si pedimos con fe, orientadas en la fe de lo que nos indica la palabra, vamos a descansar en que el Espíritu, en que Dios sabe lo que nos conviene, de nuevo, ¿no? Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no como nosotros queremos. Esto es, dice, conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, el propósito no es el nuestro, el propósito es del Señor. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Eh, Primero debemos orar con la palabra de Dios. Orar con la palabra de Dios significa que debemos comprender y entender lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Debemos descansar en que Dios y su palabra es verdad. Y eso nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es fiel, pero a veces, en momentos de que queremos una respuesta de acuerdo a mis propósitos, se nos olvida. O quisiéramos que, ¿y por qué aquí no lo cambiamos y lo hacemos así más como a mí me gustaría? Entonces ahí es cuando debemos descansar en que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es el Espíritu quien nos ayuda a poder pedir conforme a la palabra del Señor. ¿No es cierto?
pero nos acercamos a Él con fe, porque yo creo que cada vez que nos acercamos a Dios, lo hacemos creyendo y confiando en que Él responderá. Claro, podríamos acercarnos pensando que Dios tiene que responder de acuerdo a mis planes, pero vamos aprendiendo que Dios responde no de acuerdo a mis planes, sino conforme a sus propósitos. Aquí nos lo dice, que Él va a responder conforme a sus propósitos. Eso nos lleva a poder navegar por ese laberinto de la vida, porque la vida a veces es como ese laberinto, ¿verdad? Que, bueno, yo puse aquí unas flores, pero algunas están así como difusas, y así a veces es la vida, ¿no? Algunas cosas las vemos más claras, como esas florecitas que vemos ahí un poco más claras, pero otras las vemos así como, ¿habrá flores ahí o qué? Eh, no están tan claras las cosas. Y la vida a veces se torna como ese laberinto. Y, y cuando caminamos, nos conducimos por ese laberinto, es que Dios nos recuerda una y otra vez que no caminamos de acuerdo a nuestros planes ni a nuestros propósitos, sino caminamos de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Dice aquí que caminamos dice, esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso somos nosotras, ¿no es cierto? Nosotras cada una hemos sido llamadas por el Señor. Ya nos dijo allá que no hemos sido condenadas, que caminamos en el Espíritu, que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Además, dice que nosotros confiamos y descansamos en que Dios responde nuestras oraciones, en que Dios tornará para bien aún nuestras aflicciones, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque caminamos conforme a sus propósitos. Eso es lo que se espera, ¿no? Que caminemos conforme a los propósitos de Dios. Em, y dice, y sigue diciendo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el Señor nos lleva como en un proceso, y en ese proceso, cada una de nosotras hemos sido llamadas, y hemos sido llamadas a glorificar a Dios. Hemos sido llamadas a caminar en Él, a conducirnos en Él, y a que andemos en Él. Y ese caminar en Dios, ese movernos, conducirnos por esta vida, navegar por ese laberinto, eh, significa que caminamos y nos conducimos, como nos dice ahí en el versículo 9, caminamos conforme a su espíritu. Caminamos no conforme a la carne, sino caminamos conforme al espíritu. ¿Y qué es caminar en el espíritu? Descubrir el propósito de Dios es algo que nos trae significado, nos trae propósito al caminar por este mundo. Pero ¿cómo lo hacemos? Caminar en el Espíritu significa, y buscar la voluntad del Señor significa caminar en obediencia a Dios y su palabra. Ahora, cuanto más conocemos de la palabra del Señor, cuanto más conocemos de Dios, podemos entender mejor su dirección, ¿sí? Podemos comprender por dónde es que el Señor nos está llevando, hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, por qué vamos por ese camino. A veces no sabemos del todo el por qué, pero descansamos y confiamos en que esa es la dirección del Señor y que por ahí iremos porque el Señor así lo ha dispuesto. Algo importante es que sí o sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ser obedientes al Señor.
Eso es lo primordial, ¿no? Eso es lo primordial. Decirle, Señor, yo camino en obediencia a ti. Y eso significa caminar conforme las enseñanzas que la palabra del Señor nos da. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo acerca del perdón y decido no perdonar, entonces ya no camino en obediencia al Señor, por ejemplo. O si yo estoy aprendiendo acerca de la oración, pero decido no orar, entonces no estoy obedeciendo al Señor. O si yo estoy aprendiendo acerca de que tengo que leer su palabra, que cada día tengo que acercarme a ella y no lo hago, entonces digo, pues no estoy obedeciendo al Señor. La mayoría de las cosas que nos invita el Señor a hacer, pues las hacemos en obediencia y las hacemos porque Él nos lo indica claramente qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Nos indica con toda seguridad qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Deleitarnos en el Señor, deleítate en su palabra, ¿verdad? Acercarme a Él. Entonces, todo eso es la dirección de Dios. Ahora, si yo camino así, si yo obedezco a Dios, entonces voy a poder ser sensible a la dirección de Dios. Caminar en la voluntad de Dios también implica aceptar con gozo sus designios. Fíjense, porque a veces podemos tomar ciertas actitudes como, como la escritora puso el ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy duro de Crosby, una mujer que llega a quedar ciega por una gestión médica, una práctica médica no bien hecha. Pero ella podía optar por renegar, frustrarse, amargarse y decir, pero optó por no, por aceptar, en primer lugar, que ese fue como un designio de Dios. Y luego el gozo que brotó en su corazón, que le llevó a entender y a comprender, y bueno, a ser una mujer escritora de grandes signos, ¿no? Entonces, pero aceptar con gozo. Hoy estaba conversando con una hermana que ha tenido una vida muy, muy dura. Desde que ella decidió migrar eh, y le tocó muy, pero muy duro de vivir, me decía ella, en la calle. Claro, me dice ella. Yo vivía así, me dice, porque era desobediente al Señor. Tomaba, dice. Y con mis hijos, como tomaba, a veces pues me quedaba en la calle con mis 3 hijos. Lo único que tenía conciencia, me decía, era de que tenía que cuidar a mis hijos y los agarraba a los 3 chiquititos y estaba ahí en la calle. Y tenía una covachita donde iba y era su casita, ¿no? Pero a veces no llegaba. Después dejó de tomar, dice, y como que empecé a buscar a Dios a mi manera. Y entonces, en ese buscar a Dios a mi manera, dije, bueno, ya no voy a tomar, pero hacía otras cosas que no agradaban a Dios. Entonces, dice que llegó a unos puntos en que le decía a los hijos, mis hijos, acuéstense, mañana vamos a comer, porque no tenía dinero para darles de comer. Y los acostaba y al otro día salía temprano, vendía unas cosas, hacía una ventecita y regresaba y ya les daba comida porque había logrado hacer 2 quetzales, ¿verdad? Y ya les daba de comer. Me dice, pero cuando yo vine al Señor, cuando yo conocí al Señor, entendí, me decía, que esas cosas que yo había hecho en mi vida realmente no agradaban a Dios. Y eso era lo que me tenía perdida. Y el Señor, fui entendiendo muchas cosas en su palabra y Él fue transformando mi corazón y el Señor también me dice, yo ahora me siento millonaria, me dice ella, sí, porque es muy, muy divertida para conversar. Entonces me dice, yo me siento millonaria, y tiene una casa pequeñita, así, y
Y me dice, yo soy feliz, yo soy feliz, mire, a mí me da gozo, me dice, este, todo lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor me ha hecho, me ha cambiado. Y yo digo, ¿por qué voy a estar amargada? Y todo surgió porque me estaba contando de una situación que está viviendo, que es difícil, pero me dice, ay, eso importa. Lo más importante es que yo tengo a Cristo. Y lo más importante es que el Señor no me va a dejar. Y lo más importante es que Dios me va a dar la solución. Y dice, y mire este pie, me dice, porque hace unos años atrás se cayó y y ha quedado como un poco, hay días que está como renqueando, dice ella, ¿verdad? Es decir, camina un poco mal porque le duele mucho la pierna. Entonces me dice, y fíjese que este pie me quedó mal. Pero yo dije, ay, Señor, ¿para qué me quejo si todavía puedo caminar? Mire, y aún si no pudiera caminar, yo ya sé que Dios me hubiera dado una silla de ruedas, me dice, ¿verdad? Entonces yo la veo a ella y cuando ella me cuenta su vida, yo digo, uy, no, yo estaría a saber ni cómo, ¿verdad? Capaz que ya me hubiera, no sé, si amargado o no sé, o, o yo quisiera que realmente si esas cosas llegan a pasar en nuestra vida, quizás no una situación similar, pero cosas adversas, dificultades, que el Señor nos pueda dar como siempre ese gozo, esa alegría de reconocer y de aceptar esos designios que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos ayuda para bien. Y la verdad que conversar con ella fue como muy grato hoy, porque era como, ay, pero si yo voy a hablar de buscar la voluntad de Dios, si yo voy a hablar de veras de aceptar la voluntad del Señor, ¿verdad? Y aceptar la voluntad del Señor significa aceptar lo que Él tiene para mi vida, sabiendo y entendiendo que eso es lo mejor, aunque para mí parezca que no, ¿verdad? Aunque para mí me limite en muchas cosas, aunque yo diga, ay, pero ¿cómo va a ser lo mejor si ahora ya no puedo hacer esto? ¿Cómo va a ser lo mejor si ahora ya no puedo moverme para allá o para acá? Pero sabemos que esos son los designios del Señor y aceptarlos con gozo, con gratitud y ver las nuevas oportunidades que el Señor nos está dando para hacer cosas o para servirle o para orar por otros, qué sé yo, dependiendo de cuál sea nuestra situación. Caminar en la voluntad de Dios también significa vivir sirviendo al Señor. Y vivir sirviendo al Señor, a veces lo enfocamos como la manera en que he venido sirviendo al Señor, pero a lo mejor el Señor quiere cambiar nuestra manera en que le servimos. A lo mejor el Señor nos quiere dar una nueva forma de servirle o un nuevo ministerio, ¿verdad? Una nueva forma de hacer las cosas. Y, y caminar en su voluntad significa estar siempre prestas a servirle a Él, ¿verdad? Siempre prestas a estar con Él, sirviéndole. Recuerdo una hermana que me decía, bueno, yo ya no puedo movilizarme yo misma para ir a las reuniones y hacer varias cosas que ella hacía. Pero ¿sabe qué? Ahora mi ministerio es orar. Y mi ministerio no solamente me decía, es como que yo me encierro en mi casa y oro. Gracias a Dios, me decía, por el teléfono, gracias a Dios, por la tecnología, porque y realmente lo hacía, hermanas, lo hacía. Ella era ese su ministerio. Ella, por decir algo, si estaba orando ahorita por Ingrid o por Astrid, ella la llamaba y le decía, estoy orando por ti. ¿Estás ocupada? Ahorita quiero orar por ti. Y le llamaba a uno por teléfono y en ese ratito oraba. Y solo eso. Digo, solo eso en el sentido de que no es que se quedaba ahí conversando con uno, porque ella a veces decía, no, porque a lo mejor estás muy ocupada. Yo lo único que quiero es orar por ti. Y oraba los 3, 4, 5 minutos. Y uno sentía eso, realmente era su ministerio, hermanas. Pero cuando
Ella me contaba todo lo que ella hacía cuando ella podía movilizarse y decía, qué difícil, decía, porque ahora no puede salir y no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Así lo miraba yo. Pero ella estaba gozosa y decía, yo sigo sirviendo al Señor, es que el Señor no me ha jubilado, el Señor no me ha dicho, yo sigo haciendo su voluntad y buscando su voluntad. Y la voluntad del Señor es que le sirvamos. Implica servicio, implica aceptación con gozo, implica permanecer en obediencia a su palabra. Así que buscar al Señor, la voluntad del Señor, es más que solamente, porque a veces cuando uno es joven, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, yo decía, ¿y cómo encuentro la voluntad de Dios? Y casi que yo quería como que abrir la Biblia y que el versículo X me dijera ese versículo, mira, mañana levántate y tienes que ir a tal calle, a tal ciudad o a tal lado, ¿verdad? Y eso es lo que tienes que hacer. Hasta que entendí realmente que la voluntad de Dios era, en primer lugar, levantarme cada día y obedecerlo a Él, en lo que Él me indicaba en su palabra. Implicaba aceptar con gozo lo que el Señor pusiera delante de mí, ¿verdad? Y ante todo, en el servicio, en medio del servicio al Señor, es que vamos obedeciéndole, es que vamos haciendo su voluntad, ¿verdad? Una y otra vez. Finalmente, a mí me gustaría que pensáramos que descubrir el propósito de Dios, pensemos en esto, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que nosotras somos hijas de Dios. ¿Por qué? Porque somos guiadas por el Espíritu de Dios. Y si somos guiadas por el Espíritu de Dios, significa que estamos caminando en su voluntad, ¿sí? Estamos caminando en su voluntad. Porque a veces uno piensa, ¿será que estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Será que este es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que caminemos por su Espíritu. Y si caminamos por su Espíritu, si somos guiadas por su Espíritu, si nos movemos en obediencia a Él, entonces somos sus hijas. Y somos sus hijas porque caminamos, es como un círculo, ¿no? Y en ese círculo es porque somos sus hijas, caminamos en su voluntad. Y si caminamos en su voluntad es porque somos sus hijas. Así es como medio circular Pablo para escribir, ¿verdad? Es como en en parte un juego de palabras, pero es una forma de conversar que tiene él y que nos lleva a esa misma lógica. Obedezco porque soy hija de Dios y soy hija de Dios porque obedezco, ¿verdad? Soy guiada por su espíritu porque obedezco, ¿sí? Entonces, el Señor es bueno y este capítulo de Romanos termina con lo siguiente, con una afirmación, con una seguridad. Se recuerdan que en el versículo 18 dice que tengo, por cierto, es una afirmación, habrá aflicciones. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, porque habla del tiempo presente, o sea, este siglo, este mundo. Tenemos aflicciones, dice, pero no son nada, para nada comparables con la manifestación de la gloria venidera del Señor. Y termina en el versículo 30 y, bueno, es que este es como es todo un canto, ¿verdad? Desde el versículo 35 del capítulo 8. Es como es una pregunta, es un canto, y yo lo busqué y no lo encontré. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y los que aman a Dios son amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama, dice. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, dice, nada de eso, porque ya está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina con una nota de victoria. Termina con esta nota de gratitud y alabanza, diciendo, antes bien. Y esa nota de victoria es, vamos a superar cualquier adversidad, vamos a superar cualquier angustia, vamos a superar cualquier tribulación, incluso la muerte. Angustia, tribulación, es peligro o espada, es la muerte. O sea, peligro de muerte y aún morir, ¿verdad? Podemos tener esas cosas, pero en todo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y termina con esto. Señor nuestro, no es el Señor del que está enfrente, no es el Señor del que está en la esquina, es Señor mío, Señor nuestro, que nos habla en plural, de nosotras. Es mi Señor, es el Señor de cada una de nosotras. Y como es el Señor de cada una de nosotras, debemos estar convencidas de que no hay ninguna angustia, no hay ninguna tribulación, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar conforme a su palabra, con estas afirmaciones y esta seguridad, pero también caminar y vivir en la voluntad del Señor, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, caminar y vivir en la voluntad del Señor, con todas las implicaciones. Y por eso escogí un canto. Ese canto dice, porque a veces nos pasa, en ese laberinto de la vida, como que no vemos caminos, como que no vemos claridad por dónde caminar. Pero este canto nos habla precisamente de que Dios hace caminos y que en medio de esos caminos también tenemos que buscar a Dios en la oración, porque Dios está con nosotros, nos contesta, nos responde en medio de nuestras oraciones y nos muestra en medio de ese laberinto de la vida por dónde debemos seguir. Así que escuchemos este canto y que ese canto también nos ayude a recordar la palabra del Señor y que nos ayude a recordar que siempre debemos buscar su dirección en oración. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán
poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Sí, pues recordemos eso, ¿no? Cualquier cosa, dificultad, angustia que podamos estar pasando, debemos acercarnos mucho más al Señor y pedirle que el Señor nos dé esa dirección y confiar en que su palabra es la que nos saca adelante. Que el Señor les bendiga.